Hay historias que empiezan con una puerta, no con un pleito a gritos, ni con el estruendo de algo rompiéndose contra el piso, solo con el sonido ordinario de una llave girando en la cerradura, un clic seco, familiar, el de siempre. Y es precisamente por ser lo de siempre que uno baja la guardia, porque cuando la vida decide cambiarlo todo, suele hacerlo sin avisar, sin fanfarrias, aprovechando exactamente el momento en que menos lo esperamos. Así le pasó a Jimena. Fue con una puerta. Antes de que nos clavemos en esta historia que les va a apretar el corazón, y quién sabe, tal vez también se los caliente de una forma que no veían venir, suscríbanse al canal para recibir un relato nuevo cada día. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Quiero saber hasta dónde vuela esta historia, y si ya sienten esa corazonada de que algo bueno y doloroso a la vez está por pasar, dejen su like, porque eso es justo lo que viene. Guadalajara tiene ese tipo de atardeceres que parecen sacados de una postal. El sol bajando despacito sobre la perla tapatía, pintando el cielo de unos tonos que ninguna pantalla alcanza a copiar bien, mientras el viento acarrea el aroma de la tierra mojada, mezclado con el perfume de las jacarandas en las avenidas. Era el tipo de ciudad que te invita a ir con calma, a sentarte en una banqueta con un tejuino bien frío y dejar que la tarde se vaya sin prisas. Jimena Gallegos cruzó la calle sin fijarse en nada de eso. Cargaba la bolsa al hombro con el peso de quien viene de la chamba con la cabeza llena de tablas de Excel, fechas de entrega y juntas que nunca acaban a tiempo. Su mente andaba en otro lado, en las cuentas del mes, en la cena que tenía que preparar, en un reporte que debía entregar tempranito. Su corazón, ese sí, estaba bien tranquilo, confiado, como solo puede estar el corazón de quien cree que pisa suelo firme. Ella y Santiago llevaban 4 años juntos. 4 años de compartir un departamento en la colonia americana, de desayunos con la ventana abierta, de broncas chiquitas por quien olvidaba apagar la estufa y reconciliaciones todavía más pequeñas. Era el tipo de relación que no brillaba mucho, pero tampoco dolía. Un amor que se había acomodado en la rutina como un mueble viejo, ni tan bonito para que llamara la atención, ni tan estorboso para querer quitarlo de ahí. Jimena no le daba vueltas a eso, simplemente vivía, y pensaba que vivir así ya era ganancia. La llave entró en la chapa. El pasillo tenía esa luz amarillenta de siempre, el tapete color arena que Santiago había escogido porque ella le dijo que le daba igual, el perchero de madera que compraron juntos en un tianguis un domingo, que, en su momento, pareció feliz. Entró aventando la bolsa al sillón, le gritó por su nombre sin pensarlo, por puro reflejo, «¿Santiago?». Caminó por el pasillo porque nadie le contestó, lo cual no era raro. Él solía andar con los audífonos puestos por las tardes. Se fue directo a la recámara. Después, ella no podía explicar bien qué fue lo primero que registró. Si fue el movimiento bajo las sábanas, si fue el perfume equivocado en el aire, un aroma que conocía perfectamente porque era el de Valeria, y ella misma le había regalado ese frasco por su cumpleaños. Si fue la forma en que los dos se voltearon al mismo tiempo, sin prisas, casi con resignación, como quien ya esperaba que ese momento llegara tarde o temprano y había dejado de tenerle miedo. Santiago se quedó sentado en la cama con la sábana en el regazo, la cara sin una gota de culpa, solo cansado. Y Valeria, que era su amiga de casi 10 años, que sabía cada secreto que Jimena le había confiado, que estuvo en cada cumpleaños, en cada llanto de madrugada, en cada logro chiquito que Jimena festejó. Valeria estaba ahí, con los ojos calmados y una pancita que ya se asomaba, una redondez suave que Jimena no había notado en las últimas semanas porque no tenía motivos para andar buscando. «Ya no tenía caso seguirlo escondiendo», dijo Santiago. Su voz sonaba igual que siempre, sin un temblor. «Te lo iba a decir esta semana». Jimena no dijo ni pío. Se quedó parada en el marco de la puerta, la bolsa olvidada en el sillón, las manos vacías, los ojos brincando de uno a otro sin saber dónde quedarse. Había una pregunta dentro de ella que no era pregunta, era más bien un abismo abriéndose despacito. Miró la panza de Valeria otra vez, echó cuentas, 3 meses, tal vez 4. Eso significaba que mientras ella dormía del otro lado de la cama, mientras Valeria caía a comer los domingos, mientras las pláticas seguían y los planes se hacían,
y la vida corría con toda su normalidad desabrida, eso ya estaba pasando. «Ya no te amo», soltó Santiago con el mismo tono con el que diría que se acabó el café. «Tiene tiempo, y creo que en el fondo tú también lo sabías». Valeria se acomodó la sábana con un gesto casi de ama de casa y miró a Jimena con una expresión que no era de maldad, y chance por eso dolió más. Era la cara de alguien que ya tomó una decisión y ya hizo las paces con ella. No es por correrte de tu propia vida, Jimena, es nada más aceptar lo que ya se terminó. El corazón no se le aceleró. Hizo lo contrario, fue bajando el ritmo como un motor que se queda sin gasolina, lento, lento, hasta que Jimena sintió el pecho hueco de una forma que nunca había sentido. No era dolor, era ausencia. El lugar donde antes estaba la confianza, ahora estaba vacío, como un cuarto al que le sacan todos los muebles un día que no estás en casa. No gritó, no aventó nada, no dijo las palabras que se esperarían en una escena de traición. Dio la vuelta con una calma que ni ella misma entendía, cruzó el pasillo, agarró su bolsa del sillón, el gesto automático de quien todavía tiene el cuerpo funcionando cuando la mente ya se le apagó, y se salió. La puerta se cerró tras ella con el mismo clic de siempre, como si nada hubiera cambiado, como si fuera a regresar ahorita. La calle estaba caliente, el sol ya bajito pero todavía calando, y Jimena caminó sin rumbo por un tiempo que luego no supo ni cuánto fue. La gente pasaba, los carros pasaban, un chavo vendiendo elotes en la esquina gritaba el precio, y nada de eso le llegaba de verdad. Se sentía lejos, como sonidos bajo el agua. Dio vuelta en una calle, luego en otra, y se paró frente a una cantina chiquita en medio de una banqueta llena de gente. El típico bar que hay en todo México, con sillas de plástico afuera, un refrigerador lleno de chelas y refrescos, y una tele prendida que nadie pela. Entró y pidió un mezcal porque fue la primera palabra que se le vino a la boca. Luego pidió otro. El cantinero era un señor ya grande con el delantal manchado de salsa y cara de haber visto a mucha gente ahogar sus penas en esa barra. Le sirvió sin preguntar nada, y eso fue lo más amable que le pasó en esa hora. El alcohol no la calentaba, el pecho seguía hueco. Se quedó mirando el caballito como si la respuesta a algo que todavía no formulaba estuviera ahí metida. Fue entonces cuando dos tipos se le acercaron, no de un golpe. Llegaron con esa clase de cortesía que no es cortesía, la que ronda despacito antes de cerrar el cerco. Uno de ellos acercó su vaso al de ella, el otro dijo algo de que la noche apenas empezaba, y había algo en esas voces que te pone la piel de gallina sin que el cerebro sepa por qué. Jimena tenía los sentidos nublados, el cuerpo pesado, la guardia que normalmente tendría estaba por los suelos. Cuando la mano de uno de ellos se cerró sobre sus dedos y le empujó el vaso, ella no tenía fuerzas ni para zafarse. La voz vino de cerca, pero sin prisas, firme, de esa forma que no necesita gritar para que la escuchen. Ella dijo que no. Los dos tipos se voltearon. El que había hablado estaba parado a unos pasos, con la cara neutra, los ojos yendo de uno a otro con una tranquilidad que era, por sí sola, una forma de autoridad. No había una amenaza clara en su postura, pero había algo que los otros dos supieron leer, porque se echaron para atrás. No con prisa, ni con mucha elegancia, pero se retiraron. Primero uno, luego el otro, murmurando algo que se perdió con el ruido de la tele. Jimena se quedó mirando al hombre que la había defendido. Tendría unos 30 y tantos años, el traje un poco abierto del cuello, como quien viene de una junta eterna, cara de haber ido pasando por ahí y haberse detenido por un instinto que no tiene nombre. Se quitó el saco que traía en el brazo y se lo puso a ella sobre los hombros, con un gesto que no pedía permiso ni daba explicaciones. Solo la cubría, como quien pone la mano sobre una herida antes de que empiece a sangrar. «Vente», dijo él. No era una orden. Era más bien una sugerencia contra la que ella no tenía cómo pelear. Salieron de la cantina y la noche de Guadalajara ya estaba bien puesta, con las luces de la ciudad brillando a lo lejos y el viento más fresco. Jimena caminó a su lado sin saber a dónde iba, y no se le hizo raro porque tampoco sabía a dónde iría sola. En el carro, un carro silencioso, oscuro, con ese olor a cuero nuevo que ella asociaría para siempre con esa noche, soltó lo más honesto que tenía. «No tengo a dónde ir ahorita». Él no la miró con lástima.
No puso cara de estar haciendo cuentas de qué hacer con ella. Solo asintió levemente, como quien dice, te entiendo, sin gastar saliva. El hotel era sencillo, funcional, de esos lugares donde no te andan preguntando tu vida. Él consiguió el cuarto y le dio la llave. Ya adentro, él se quedó en un sillón chiquito cerca de la ventana, sin decir nada, sin pedirle explicaciones de nada. Jimena se acostó con el saco de él todavía en los hombros, la cara pegada a la almohada, y no pasaron ni 2 minutos antes de que se quedara dormida. Ese sueño profundo y sin sueños de cuando llegas al límite y el cuerpo simplemente se apaga solo. En la mañana, la luz entraba por las rendijas de las persianas. Se despertó con esa desorientación de cuando duermes en lugar ajeno, el corazón acelerándose un segundo hasta que la memoria le dio el golpe. Y la memoria llegó completa, de un madrazo, sin piedad. Se sentó en la cama. El sillón estaba vacío, el saco doblado en la orilla. Miró el buró y vio que había un llavero de metal, una pieza sencilla con un símbolo que no reconoció, algo que parecía personal, de esos que traen historia. Lo agarró y le dio vueltas en las manos un momento. Luego dobló el papelito que sacó del fondo de su bolsa y escribió las únicas palabras que le salían. Gracias por lo de ayer. Fue la pausa que me salvó. Dejó la nota en el sillón con el llavero adentro del doblez y se salió. En la calle, Guadalajara ya estaba despierta y ruidosa, con los puestos de jugos, los camiones, el olor a pan dulce saliendo de alguna panadería. Jimena caminó con la frente en alto porque era la única posición que su cuerpo aguantaba. No sabía el nombre del hombre. No sabía si lo volvería a ver. Solo sabía que había una raya bien marcada entre lo que había sido hasta la noche anterior y lo que sería de ahí en adelante, y que esa raya la había dibujado en el silencio de un cuarto de hotel un desconocido que no le pidió nada a cambio. Los días que siguieron fueron de esos que te exigen ser más fuerte de lo que te crees capaz. Jimena regresó a la chamba el lunes con la cara bien arreglada y la postura de quien no va a dar espectáculos. Aún así, las miradas llegaron antes que las palabras, porque en oficina chica, el chisme vuela más rápido que cualquier correo. Trabajaba en Villarreal en Asociados, una empresa de gestión de proyectos y consultoría con sede en Guadalajara y oficinas en otros 3 estados. Era analista senior del departamento de planeación, un puesto que se ganó con 5 años de jalar duro y ser bien minuciosa. Era buena en lo que hacía. Eso, por lo menos, nadie se lo había quitado. Santiago también trabajaba ahí, no en el mismo piso, pero sí en el mismo edificio. Se cruzaron en el pasillo el martes y él pasó rápido, como queriendo que la situación no existiera. Ella lo dejó pasar. Ya no había nada que decir. Valeria había entrado a la empresa semanas antes como practicante de comunicación, recomendada por la mismísima Jimena, porque así funcionan las traiciones bien armadas. Usan exactamente lo que tú les diste. Se la topó en el pasillo el miércoles, con su pancita discreta, y esa sonrisa de quien aprendió a posar para las fotos y para las situaciones difíciles con la misma cara ensayada. Jimena le pasó por un lado sin bajar el ritmo. El jueves, los de Recursos Humanos avisaron que habría Junta General el viernes a mediodía. Asistencia obligatoria para todos los pisos. Visita de la presidencia. El nombre que venía en el aviso era el de Mateo Villarreal, el dueño del grupo. Esa figura que solo veías en los comunicados, en las firmas de los documentos o en los cuadros de las paredes. Nadie de planeación conocía a Mateo Villarreal en persona. Él manejaba todo desde una distancia que parecía a propósito, apareciendo rara vez y siempre rodeado de ese aire de quien no necesita presentarse para que todos sepan quién manda. Jimena preparó sus materiales, revisó sus tablas, llegó al auditorio 5 minutos antes. Se sentó en la segunda fila, abrió su libreta y se quedó esperando. Las puertas del auditorio se abrieron justo a las 12. Jimena no levantó la vista luego. Estaba revisando una nota. Entonces le llegó el perfume, antes que la imagen, antes que el sonido de los pasos. Un aroma específico, muy suyo, que no se le había ido de la cabeza en esos días, porque fue lo único nítido de aquella noche donde todo lo demás estaba borroso. El cuerpo entendió antes que la mente. Levantó los ojos. Mateo Villarreal caminaba hacia el podio con esa tranquilidad de quien está acostumbrado a ocupar espacio sin tener que pedir permiso. El traje era oscuro, la cara seria, los ojos recorriendo el salón con esa atención
que no se aprende, o se tiene o no se tiene. Y era la cara de la noche del miércoles. Era el hombre de la cantina. Era el dueño del saco sobre sus hombros, de la voz que dijo, ella dijo que no, sin tener que gritar. El corazón de Jimena no se aceleró, se detuvo. Por un segundo entero se detuvo. La junta duró 40 minutos. Mateo habló de reestructurar procesos, de las metas del próximo semestre, de expandir la oficina de Monterrey. Jimena no captó ni una palabra. Se quedó con los ojos clavados en la pantalla de la presentación y la mente dando vueltas en esa cara, en ese cuarto, en el llavero que dejó en el sillón con la nota doblada. Cuando la junta acabó y la gente empezó a pararse, ella agarró su libreta con demasiada prisa y la bolsa se le resbaló de la silla, cayendo con un golpe seco al piso. Se salieron sus cosas, la pluma, un labial, su espejito, y el llavero de metal se deslizó por el piso encerado hasta quedar a unos centímetros de los zapatos de Mateo Villarreal. Él se agachó, recogió el llavero, lo miró por un segundo lo suficientemente largo para que Jimena viera cómo el reconocimiento intentaba asomarse, como alguien que trata de jalar un recuerdo que tiene demasiado cerca para verlo bien. ¿Es suyo? La voz era la misma, exactamente la misma. Ella estiró la mano. Gracias. Él le entregó el llavero, inclinó un poquito la cabeza y el recuerdo se le escapó antes de volverse certeza. Se dio la vuelta con el paso de quien tiene agenda llena y no tiene tiempo para coincidencias. Jimena se quedó ahí parada con el llavero en la palma de la mano y el pecho lleno de un silencio nuevo que todavía no sabía cómo nombrar. El destino los había puesto en el mismo lugar y ella sentía, con una claridad que no necesitaba explicaciones, que ya no había forma de sacarle la vuelta. Hay cosas que uno guarda sin decidir guardarlas. No es una elección consciente. Es el cuerpo haciendo lo que la mente todavía no procesa. Jimena había guardado el llavero en la bolsa, en el compartimento chiquito del cierre, donde ponía las cosas que no quería perder y también las que no sabía bien qué hacer con ellas. En los días que siguieron a la junta, abría ese cierre a veces sin necesitar nada, solo para ver que el llavero seguía ahí, frío y real, con ese símbolo grabado que seguía sin identificar bien, como un círculo incompleto, una línea que casi se cerraba pero no del todo. Mateo Villarreal volvió al piso de planeación el lunes siguiente con un pretexto administrativo, un reporte que necesitaba revisión antes de mandarlo a la oficina de Querétaro. Le entregó el documento a la coordinadora, cruzó 2 palabras con el gerente y se fue. Jimena estaba en su escritorio cuando él pasó y no levantó la vista, pero sintió sus pasos en el pasillo con una precisión que le dio coraje, porque ella no era de las que andan sintiendo pasos. El miércoles regresó con otro pretexto, la agenda de una junta que había que reorganizar. Se quedó cerca del área de planeación unos 15 minutos, platicando con el gerente sobre cronogramas, y esta vez Jimena levantó los ojos porque era inevitable. Él también miró. Los dos se sostuvieron la vista el tiempo suficiente para que la pregunta existiera entre ellos, y lo suficientemente corto para que ninguno tuviera que contestarla todavía. El viernes él estaba en el pasillo cuando ella salía de una junta con una carpeta bajo el brazo. El reporte de viabilidad del sector norte, dijo él, como quien sigue una plática que no había empezado. Usted firmó como responsable técnica. Así es, confirmó ella, deteniéndose porque sería grosero no hacerlo. Hay un punto en la sección 3 que quiero entender mejor, cuando tenga chance. Jimena lo miró. No había nada en su cara que ella pudiera llamar juego, o maña, o interés disfrazado de chamba. Había solo la seriedad de alguien que pregunta porque quiere respuestas. Pero también había, y ella lo notó con esa incomodidad que da la honestidad, ese segundo de duda en sus ojos cuando la veía, como quien trata de acordarse de dónde viene una sensación. Mañana en la mañana, dijo ella. Le traigo el material completo. A las 9, dijo él. Y se fue por el pasillo con su paso de siempre. Esa noche Jimena fue a casa de su tía Elena. Era ahí donde se había ido después de dejar el hotel aquella mañana de jueves, con la tía Elena, que vivía en un departamento de 2 recámaras en la colonia Providencia, que siempre tenía café de olla recién hecho y pan dulce, y que tenía el don raro de preguntar solo lo necesario.
Había llegado con la maleta chiquita que armó a la carrera en el departamento de Santiago mientras él andaba en la chamba. Y la tía Elena abrió la puerta. La vio y solo le dijo: «Tu cuarto ya está listo». No había sido su cuarto nunca, técnicamente, pero se volvió suyo. Esa noche Jimena estaba sentada en el balcón de su tía con un té que se estaba enfriando, mirando a la calle, y la tía Elena estaba en la silla de al lado con un tejido que rara vez terminaba. «Estás pensando en alguien», dijo la tía sin quitar los ojos de las agujas. «Estoy pensando en el trabajo. Cuando la gente pone esa cara, no es por el trabajo». Jimena se quedó un rato callada. El viento de Guadalajara traía el olor a tierra mojada hasta el balcón, y había en la noche esa calma tapatía, una suavidad que existe aunque las cosas dentro de ti no estén nada suaves. «Está complicado», dijo por fin. «Las cosas simples no necesitan un balcón de noche para pensarse», contestó la tía. «¿Qué se complicó?». Jimena le contó. No todo, no lo de la cantina, ni el hotel, ni el saco. Solo le contó que había en la empresa un hombre que la miraba de una forma que no sabía clasificar y que ella misma sentía algo que no quería sentir porque no era el momento, porque se estaba armando a pedazos, porque no era hora. La tía Elena se quedó quieta un rato, las agujas moviéndose a ritmo constante. «¿Sabes qué es lo chistoso del amor?», dijo ella. «Que no nos pide permiso ni checa nuestra agenda». Jimena bufó. «No estoy diciendo que sea amor». «No, claro que no», la tía sonrió hacia su tejido. «Solo digo que los sentimientos que menos planeamos son siempre los que llegan con más prisa». A la mañana siguiente, Jimena llegó a la oficina de Mateo con la carpeta completa y el reporte marcado en los puntos que ella suponía que él cuestionaría. Él estaba solo, sentado tras el escritorio mirando hacia la ventana, y cuando ella entró se levantó. Un gesto automático, caballeroso, que ella notó porque los hombres ya casi no hacen eso. Chambearon 40 minutos en la sección 3 del reporte. Era un análisis de viabilidad para expandirse hacia los Altos de Jalisco, y de hecho había una falla en los datos que Jimena notó cuando firmó, pero que decidió no reportar porque el proyecto era de otro departamento. Mateo notó la falla en el mismo punto que ella, y cuando ella se lo dijo, él se le quedó viendo un segundo con esa cara de reconocimiento que no terminaba de cuajar. «¿Por qué no lo reportó?», preguntó él. «Porque no me tocaba. El proyecto es de expansión». «Pero su firma está en el documento». «Era mi análisis técnico, no mi decisión estratégica». Él se le quedó viendo. No era una mirada de juicio, era la mirada de alguien que está comprobando una sospecha que ya tenía antes de entrar. «Pudo haberse protegido reportándolo», dijo él. «Yo me protejo haciendo mi chamba con integridad. Lo demás son consecuencias». Hubo un silencio, no de esos incómodos, sino del otro tipo, el que hay cuando dos personas reconocen que llegaron al mismo lugar por caminos diferentes. «Voy a pedir que revisen el proyecto en expansión», dijo él por fin, «con su análisis como base». «Como usted diga». Ella ya se estaba parando para irse cuando él dijo sin cambiar el tono: «El llavero, el que dejó en el buró». Hizo una pausa. «Era mío». Jimena se quedó tiesa un segundo. Luego se volteó despacito. Él la miraba con una cara que no soltaba más de lo necesario, pero había en sus ojos una pregunta que era al mismo tiempo simple y enorme. «Lo sé», dijo ella. «Lo dejé con la nota». Leí la nota. Silencio. «No sabía quién era usted», dijo ella. «Yo tampoco sabía quién era usted». Hizo otra pausa. «Ahora ya sé». Jimena no supo qué contestar a eso. Su cuerpo quería hacer algo, salirse, hablar, quitar la mirada, lo que fuera con tal de no quedarse parada en ese punto entre dos mundos. Pero lo que dijo fue nada más. «Tengo que regresar a mi piso». «Ándele», dijo él, y no la detuvo. En el pasillo, ella respiró profundo. El aire le entró limpio a los pulmones, como si hubiera encontrado un espacio que antes no tenía. Los días que siguieron fueron de una tensión tranquila, de esa que no explota, que nada más está ahí como la presión de dos cosas que se van acercando poco a poco. Mateo aparecía con pretextos cada vez más transparentes, y Jimena recibía esos pretextos con una neutralidad que ella misma sabía que no era del todo honesta.
Había algo entre ellos que ninguno le había puesto nombre, y mientras no hubiera nombre, no había que tomar decisiones. Entonces llegó la llamada de Santiago. Era una tarde de miércoles. Ella estaba en su lugar con los audífonos revisando una tabla cuando el número apareció en la pantalla. Se le quedó viendo 3 timbrazos antes de contestar, no por duda, sino para prepararse, porque una cosa es estar lista para seguir adelante, y otra estar lista para lo que el pasado todavía quiere cobrar. «Lo del departamento», dijo Santiago sin saludar. «Necesito que quites tu nombre del contrato. En la notaría me piden las 2 firmas para el proceso de revisión». Jimena cerró su archivo. «¿Cuándo?», preguntó. «Lo antes posible. Valeria está...». Hizo una pausa. «Necesitamos arreglar todo ya». Ella entendió lo que él no dijo. La panza de Valeria tenía fecha de entrega, y el departamento tenía un nombre que no era el suyo, era el de los dos, porque ella fue la que insistió en ponerlo cuando firmaron, porque creía que era lo correcto cuando se construye algo juntos. «Voy a ir por mis cosas y a firmar lo que haga falta», dijo ella. «¿Puede ser el sábado?» «Sale». El sábado Jimena fue al departamento en la Americana con una mochila. No llevó cajas, ya había decidido qué era suyo de verdad y qué se había mezclado tanto con la vida de él que no valía la pena separar. Santiago no estaba. Habían quedado en que él se saldría, un acuerdo mudo porque había cosas que se podían decir y otras que mejor no. Valeria sí estaba. Estaba en la sala cuando Jimena entró, sentada en el sillón que los dos compraron juntos, con una taza de té y esa sonrisita de quien ensayó la cara muchas veces frente al espejo. La panza ya se le notaba más, unos 4 meses, tal vez un poco más, y había en su postura algo de quien ya se instaló, de quien ya reclamó el lugar como si nunca hubiera tenido que pedir permiso. «Gracias por venir», dijo Valeria, como si fuera la dueña de la casa. Jimena no contestó, se fue directo a la recámara. Los cajones estaban casi vacíos. Su ropa la habían puesto de un lado, sus cosas personales del otro. Alguien ya se había tomado la molestia. No quiso pensar mucho en quién. Llenó la mochila con lo básico y se quedó mirando el cuarto que fue suyo por 4 años, buscando algún sentimiento que no fuera el vacío que ya tenía adentro. No encontró nada. El cuarto era solo un cuarto. El dolor, se dio cuenta en ese momento, no era por el departamento, era por la versión de ella misma que creyó que eso era suficiente. En la alacena de la cocina, hasta el fondo de la repisa de arriba, había una taza blanca, sencilla, sin dibujos, con una rajadita casi invisible en la orilla, una marca que notó cuando la compró en un bazar, pero se la llevó igual porque le gustaba la forma. Era su taza de las mañanas, la del café que se tomaba mientras leía antes de empezar el día, el ritual que fue suyo desde el principio. La agarró con cuidado. Valeria apareció en la puerta de la cocina. «¿Nada más eso?», preguntó mirando la taza. «Nada más eso», confirmó Jimena. Había una pregunta en las cejas de Valeria, una pregunta que no era curiosidad, sino una provocación disfrazada. Pero Jimena no iba a jugar el papel que la escena pedía. Metió la taza en la mochila, cerró el cierre y pasó junto a su examiga hacia la puerta. «Él nunca te amó como te merecías», soltó Valeria cuando Jimena ya estaba en la salida. «Necesitaba que lo supieras». Jimena se detuvo. Se quedó un segundo de espaldas a ella. «Valeria», dijo con voz baja y bien firme, «si necesitabas que yo supiera eso, era porque tú necesitabas sentirte mejor, no yo». Y se salió. En la calle el sol pegaba fuerte, el viento de Guadalajara haciendo lo suyo, llegando sin avisar y llevándose lo que uno ya no tiene que cargar. Jimena caminó con la mochila al hombro y la taza rajada adentro, y había en su paso algo que ya no era la fragilidad de los últimos días. Era el comienzo de otra cosa, algo más quieto, más asentado, como quien cruza la parte más honda del río y descubre que sus pies todavía tocan el suelo. Lo que no sabía era que su cuerpo ya había empezado a hablar, y que pronto no habría forma de seguir sin escucharlo. El cuerpo tiene su propio lenguaje. Habla antes de que la mente quiera oír, manda señales que uno interpreta mal, porque el contexto no cuadra, o porque es más fácil echarle la culpa al cansancio, al estrés, a la semana pesada, a la vida que no ha dado tregua. Jimena pasó los primeros días pensando que era eso, el acumulado.
el golpe retardado de todo lo que se le derrumbó. El organismo respondiendo a lo que la cabeza decidió aguantar en silencio. El asco empezó como algo leve, casi abstracto. Una ola que subía por la mañana y bajaba sin fuerza, dejando solo un rastro de malestar que ella ignoraba con un vaso de agua y una galleta antes de salir de casa. El olor del café, que por años fue lo primero que buscaba al despertar, el ritual de picar el botón de la cafetera con los ojos todavía cerrados, empezó a llegarle pesado, con una sensación que no sabía explicar, como si el aroma hubiera cambiado de fórmula sin avisar. Dejó de tomar café sin pensarlo mucho. Empezó con el té. La tía Elena se dio cuenta antes que Jimena. Se quedó callada, porque la tía sabía el tiempo exacto de cada cosa. Una mañana de martes, Jimena estaba en el baño lavándose los dientes cuando la ola subió más fuerte que las anteriores. Se quedó parada frente al lavabo, esperando que pasara, y pasó, pero muy lento. Se quedó mirando su reflejo en el espejo más tiempo del necesario. Había una cuenta que se estaba haciendo en algún lugar de su mente y que ella no había autorizado. Una suma que rechazaba porque el resultado era demasiado grande, demasiado loco, imposible para el momento en que estaba. Pero el cuerpo seguía hablando. Su mano se posó sobre su vientre sin que lo pensara. Fue un gesto involuntario, de esos que el cuerpo hace para proteger algo antes de que la mente llegue ahí. Miró su propia mano sobre su vientre en el espejo y se quedó inmóvil. Echó cuentas. Con dedos que ya no estaban tan firmes echó cuentas. Semanas. La suma daba semanas que se le habían perdido en el desmadre de las últimas quincenas, en el relajo de salirse del departamento, de instalarse con la tía Elena, de ir a chambear como si nada se hubiera caído, de sentarse en juntas con la cara seria mientras por dentro había puro escombro. Fue a la farmacia esa tarde. Escogió la prueba de la repisa de en medio porque no quería pensarle mucho. Regresó a la casa con la bolsa dentro de su bolso, como si fuera un secreto que todavía no decidía tener. En la noche, cuando la tía Elena ya dormía, se metió al baño. Se sentó en el piso porque el banco estaba frío y las piernas no le respondían bien. Abrió la prueba con los dedos temblorosos. No de miedo, se dio cuenta. Era otro tipo de temblor. El temblor del reconocimiento de algo que ya existe y que uno apenas le está poniendo nombre. La raya apareció despacito. Primero tenue, casi una sombra, de esas que te hacen dudar si estás viendo lo que quieres ver o lo que hay de verdad. Luego más clarita. Luego definitiva, sin margen de error. Jimena se quedó mirando esa raya por un tiempo que no supo medir. Y las lágrimas le brotaron. No de forma dramática, ni con sollozos, ni con el pecho sacudiéndose. Salieron lento, como lluvia que cae porque ya le toca, como algo que estaba contenido, y por fin halló por dónde salir. Se llevó la mano a la cara y se quedó así, sentada en el piso del baño, con la prueba en la otra mano, llorando de una forma que era al mismo tiempo lo más aterrador y lo más honesto que se había permitido en semanas. La puerta se abrió un poquito. La tía Elena estaba en la rendija, con el pelo suelto y ojos de haberse despertado sin que nadie la llamara porque el instinto hizo la chamba. No preguntó nada, solo entró. Se agachó despacito con las rodillas que ya le daban lata y abrazó a Jimena por la espalda. «No estás sola», dijo ella. Nada más eso, con la voz bajita y firme de quien no necesita más palabras porque ya encontró las meras buenas. Jimena dejó caer la cabeza en el hombro de su tía un buen rato, con la prueba todavía en la mano, y las lágrimas secándose poco a poco. «No sé qué voy a hacer», dijo en algún momento. «No tienes que saberlo todavía. Ahorita nada más tienes que respirar». Se quedaron así en el piso del baño por un tiempo que ninguna de las dos contó. La tía Elena con el brazo firme en su espalda, Jimena recuperando el ritmo de la respiración que se le había ido. Y había en ese piso frío algo que parecía raro que estuviera ahí, una especie de paz. No la paz de haber resuelto todo, sino la paz del primer paso, de cuando dejas de fingir que no hay un problema y empiezas a existir dentro de él. En la mañana, Jimena sacó cita con la doctora Montoya, una ginecóloga que la tía Elena conocía de años y que tenía su consultorio por la zona de Chapultepec. La cita fue 2 días después, y fue sola porque necesitaba ir sola. Necesitaba ser la primera en oír todo clarito, sin tener que andar cuidando las reacciones de nadie más. La doctora Montoya era una señora de unos 50 años con manos seguras
y una voz que no desperdiciaba palabras, pero tampoco escatimaba amabilidad. La revisó, le hizo el ultrasonido, se quedó callada un rato y luego miró a Jimena con la cara tranquila de quien trae una noticia que es grande, pero no es mala. 6 semanas, dijo ella, todo bien formado. El corazón ya late. Jimena se quedó mirando la pantalla del ultrasonido, esa imagen borrosa y con movimiento que parecía puro ruido para quien no sabe leerla, pero que la doctora había señalado con precisión. Ahí estaba el corazón. Ese latido rápido, chiquitito, constante, regresó a la casa en un silencio que era distinto al de las semanas pasadas, más lleno, como si hubiera algo nuevo viviendo en el hueco que dejó la traición, el luto de una vida que se imaginó tener. La tía Elena estaba en la cocina cuando Jimena llegó. No preguntó nada, solo la miró, y Jimena dijo con una voz que no le cabía en la garganta: 6 semanas, todo bien. La tía cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, tenía ese brillo que le sale a la gente sabia cuando reconoce algo que solo el tiempo enseña. Que la vida tiene una forma de poner luz justo donde antes puso sombra. Te dije que no estabas sola, repitió ella, pero el mundo no había terminado de moverse. Valeria había sido observadora antes de ser traidora. Era una de las cosas que Jimena ahora veía como su marca personal, ese modo de registrar todo sin que pareciera que estaba fijándose. En los días en que Jimena fue más veces al baño en la oficina, en que rechazó el café que le ofrecía la compañera de al lado, en que se apretó la mano contra el vientre sin darse cuenta en una junta tensa, Valeria había estado ahí, en los pasillos, con los ojos que parecían distraídos, pero no lo estaban. Jimena lo supo por Lupita, una compañera práctica y leal que trabajaba frente a ella desde hacía 3 años, y que llegó esa mañana con cara de traer una información que no quería dar, pero no podía guardarse. Valeria fue a hablar con Santiago, dijo Lupita en voz baja mientras los demás todavía no llegaban, sobre ti, sobre las señales. Jimena se quedó fría. ¿Cómo sabe ella? No está segura, pero fue con la sospecha. Lupita hizo una pausa. Santiago andaba ayer en tu piso queriendo hablar contigo. Le dije que andabas en una junta externa, pero puede que vuelva. Jimena agradeció con un gesto que quiso que pareciera calmado. Abrió su computadora. Se quedó mirando la pantalla sin ver nada por un minuto entero. Santiago volvió esa misma tarde. Ella estaba en el pasillo con una carpeta cuando lo vio salir del elevador. Su paso era el de quien quiere una plática que la otra persona no pidió. Lo reconoció de lejos y pensó, por un segundo, en sacarle la vuelta. Pero sacarle la vuelta era una opción que ella ya había dejado atrás en la puerta del departamento de la americana. Se paró, esperó. «Tenemos que platicar», dijo él, acercándose con esa voz del pasado. La voz que ella aprendió a descifrar en 4 años y que ahora le sonaba a otro idioma. «Ya no tenemos nada de qué platicar, Santiago», dijo ella. «Jimena...» «Santiago». Su voz no subió, se quedó igual, firme y bajita. «Ya firmé el contrato. El departamento es todo tuyo. Si necesitas cualquier otra cosa de papeles, habla con recursos humanos o con un abogado. Pero aquí no». Él abrió la boca para decir algo. Y fue justo en ese momento, cuando la puerta del pasillo se abrió y Mateo Villarreal salió de la sala de juntas con 2 ejecutivos y dio la vuelta hacia donde estaban ellos. El tiempo se detuvo. Mateo vio la escena. No fue una mirada larga, fue de esas que duran segundos y captan todo. Jimena con la carpeta apretada contra el pecho, la cara firme pero el cuerpo con esa tensión que quien la conocía ya sabía leer. Santiago frente a ella con el paso que no retrocedió cuando debió hacerlo. Y el gesto de ella, la mano que bajó solita hacia su vientre, el mismo gesto que no podía controlar cuando el cuerpo se le adelantaba a la mente. Los ejecutivos siguieron caminando. Mateo se quedó ahí. Santiago notó la presencia del otro hombre y dio medio paso atrás, no por miedo, sino por esa pena que da cuando una escena privada tiene un testigo que sí pesa. Miró de Mateo a Jimena con una mirada que ella reconoció como la primera chispa de entendimiento. «Voy a necesitar que arreglen sus asuntos fuera de la oficina», dijo Mateo con un tono que no era agresivo, era nada más definitivo, el tono de quien no está pidiendo el favor. Santiago se quedó un segundo. Luego se fue por el pasillo sin decir más.
El silencio que quedó era distinto a los de antes. Mateo miró a Jimena. Miró la mano que ella bajó despacito de su vientre. Miró la respiración que ella estaba tratando de calmar. Miró el espacio entre lo que acababa de pasar y lo que todavía no se decía. «Usted está pasando por esto sola», dijo él. No era pregunta. Era la verdad de quien observa y le pone nombre con cuidado. Ella respiró hondo. El aire le entró completo por primera vez en días. Estaba. Había algo en la respuesta, en ese tiempo pasado, en ese estaba que ya no era estoy, que los dos escucharon al mismo tiempo. Mateo se quedó parado en el pasillo un momento. Luego dijo con una voz que no exigía ni prometía, solo ofrecía: «Si necesita cualquier cosa». Era una frase abierta, de esas que no cierran puertas, y Jimena la guardó como guardó el llavero, en el compartimento de las cosas que no sabe bien qué hacer con ellas, pero que no quiere perder. Lo que ella no sabía todavía era que el pasillo había tenido otra testigo. Alguien que se había parado del otro lado de la puerta de vidrio, que había visto sin que la vieran, que había calculado en tiempo real lo que esa escena significaba para los planes que todavía traía entre manos. Valeria salió del pasillo por el camino largo, con el paso de quien tiene mucho que procesar y poco tiempo para hacerlo. Hay un tipo de calma que da más miedo que la tormenta. Es la calma que hay antes de que la tormenta enseñe todo lo que trae. Jimena lo había aprendido a la mala. Lo del departamento fue el trueno, lo de la chamba fue la lluvia, y ahora había esta pausa rara, de días que pasaban uno tras otro, con una normalidad que parecía de mentiras, como si el mundo supiera que faltaba más y solo estuviera agarrando aire. Ya estaba en su tercer mes cuando su cuerpo se empezó a acomodar al nuevo estado. Los ascos bajaron, pero seguían siendo la alarma de la mañana, el aviso de que algo cambió y no había vuelta atrás. Le había contado a la tía Elena lo que hacía falta. Había ido a sus citas con la doctora Montoya. Había empezado a comer mejor y a dormir con más cuidado. Los rituales de quien está aprendiendo a ser responsable de alguien más, aparte de sí misma. En la oficina se lo había dicho a Lupita. Solo a Lupita, en un susurro a la hora de la comida, porque necesitaba que al menos una persona supiera sin que fuera Valeria o Santiago o alguien que lo usara para mal. Lupita se quedó callada un segundo y luego soltó. Ya sabía. Hace como 2 semanas que me di cuenta y no dije nada porque no me tocaba. Y abrazó a Jimena de esa forma rápida y fuerte que dice más que cualquier discurso. Mateo había regresado al piso de planeación con una frecuencia que ya no necesitaba pretextos para explicarse, aunque los pretextos seguían apareciendo porque eran como un acuerdo mudo entre los dos, un puente que ninguno se animaba a cruzar todavía. Aparecía con papeles, con dudas técnicas, con la agenda de juntas externas que había que revisar. Ella contestaba con la seriedad de siempre, y había entre los dos una comunicación que iba por debajo de lo profesional, algo que se pasaba en los silencios, en la forma de mirarse, en cómo él le dejaba espacio para que ella marcara el ritmo. Un jueves por la tarde, pasó por su lugar y dejó una carpeta con un post-it pegado. Para revisar cuando tenga tiempo, no urge. La letra era firme y chiquita. Abrió la carpeta y adentro había un reporte de viabilidad con notas al margen. Las notas de él, en rojo, platicando con las marcas de ella en azul del documento anterior. Una plática técnica que también era, de alguna forma que ella no quería nombrar, otra cosa. Le regresó la carpeta al día siguiente con sus propias notas. Cuando él la recibió, ella iba saliendo a comer y vio su cara leyendo el papel, esa sonrisita mínima, casi invisible, que le salía cuando algo salía como esperaba. Se bajó por el elevador pensando en esa sonrisa todo el camino, lo cual le dio un poco de coraje, porque ya había decidido que no era el momento. La tía Elena, cuando supo que él iba seguido al piso, no dijo nada que pareciera consejo. Solo soltó un día, mientras partía una papaya en la cocina. El corazón no tiene reloj, pero sí tiene buen juicio. Tú tienes los dos. Confía. Lo que pasó en la segunda semana de abril fue algo que nadie vio venir clarito, aunque Jimena, viéndolo ya de lejos, aceptaba que las señales ahí estuvieron siempre. Valeria había estado muy callada esos días, una quietud distinta a la de siempre, que era calculada. Esta era la quietud de quien está armando algo o deshaciendo algo, y hay un silencio especial en eso que la gente traicionada
Aprende a reconocer como una advertencia. Jimena se la topó 2 veces esa semana. En la primera, cerca de Recursos Humanos, Valeria le dio una sonrisa que no le llegó a los ojos y se siguió derecho. En la segunda, en el comedor, se quedó mirando el plato de Jimena un segundo. El plato sin picante, sin grasa, el jugo natural en vez de refresco, con ojos de quien confirma algo que ya sabía que era cierto. El viernes Jimena recibió un mensaje por el chat de la oficina. Nada más para decirte que ya hablé con Santiago. Él tiene que saber, es lo correcto. No traía firma, pero no le hacía falta. Jimena se quedó mirando el mensaje un rato. Hay un tipo de valor en sentir coraje sin dejar que te maneje. Era el más difícil. Contestó. Tú no tienes ninguna información confirmada sobre mí para andar llevándola a ningún lado. Y lo que pase en mi vida ya no es asunto de nadie que yo no haya escogido. No hubo respuesta. Lo que sí hubo fue Santiago. Al día siguiente, sábado por la tarde, apareció afuera del edificio de la tía Elena. Jimena estaba en el balcón cuando lo vio en la banqueta y hubo un momento de decidir, bajar o no bajar. Bajó porque había aprendido que sacarle la vuelta no acortaba el camino, solo lo hacía más enredado. En la banqueta, el viento de Guadalajara soplaba fuerte. Valeria dice que estás embarazada, soltó Santiago. Su voz ya no tenía la frialdad de la última vez. Estaba cargada de algo que ella tardó un segundo en identificar. Estaba enojado. No el enojo de quien fue engañado, sino el de quien cree que algo que ya no es suyo todavía le pertenece. Lo que Valeria diga o deje de decir no es su bronca, contestó Jimena. ¿Es mi hijo? La pregunta llegó con todo el peso de las dudas que arman un lío antes de recibir respuesta. Y había en su forma de decirla, en el mí, en la presunción de propiedad, algo que Jimena sintió como el último rastro de alguien que fue el centro de su vida y que ahora parecía un extraño hablando un idioma que ella ya olvidó. No tengo nada que discutir contigo, Santiago. Mi vida ya no es parte de la tuya. Si es mi hijo, no voy a tener esta plática aquí. Lo miró con una calma que venía de adentro, no de un ensayo. Si algún día hay algo que se tenga que decir oficialmente, se dirá con abogado y papeles. Por ahora, no tenemos nada que hablar. Él se quedó parado en la banqueta. Hubo en su cara algo que ella reconoció tarde como vergüenza. La vergüenza de quien se da cuenta de que esperaba que la otra persona lo siguiera necesitando para sentirse importante y que esa necesidad ya se acabó. Se fue, sin más palabras. Ella subió al departamento y se quedó en el balcón un rato, de pie, mirando a la calle. La tía Elena se puso a su lado sin preguntar nada. Se quedaron las dos en el silencio del viento unos minutos. «Va a seguir intentando si lo dejas», dijo la tía. «No lo voy a dejar». «Ya lo sé». Hizo una pausa. «¿Cómo estás?» Ximena tardó en contestar. Había dentro de ella muchas respuestas posibles y fue bajando por ellas una a una hasta hallar la que era neta. «Estoy bien», dijo. «Tengo miedo. Estoy embarazada en el peor momento posible. Y estoy curiosamente bien». La tía Elena asintió, como quien reconoce un paisaje que ya vio antes. «Así empieza el reconstruirse de verdad», dijo ella, «cuando puedes aguantar las dos cosas al mismo tiempo». En los días que siguieron, Mateo apareció en el piso con menos pretextos y más presencia. Era un cambio sutil, pero se notaba para quien ya sabía leerlo. Se quedaba más tiempo en las pláticas técnicas. Hacía preguntas que no eran solo de chamba. Una tarde, cuando el equipo andaba en una junta afuera y el piso estaba casi solo, se paró junto a su lugar con 2 tazas de té. Ninguna era café, y le dijo, «¿Me puedo sentar?» Ella señaló la silla de al lado. Él se sentó. Se quedaron en silencio un momento. No el silencio de quien no tiene qué decir, sino el de quien tiene demasiado y está escogiendo por dónde empezar. «Sé que la situación está difícil», dijo él por fin, «y no vengo a complicarla más». «Usted no está complicando nada». Él la miró. Había en sus ojos una pregunta que no era de trabajo. «Hay algo que le quiero preguntar», dijo él, «y puede contestarme o no, como quiera». Ella esperó. «El llavero, el que dejó en el buró». Lo puso en la mesa entre los dos. Ella no se había fijado que lo traía. ¿Sabía qué era cuando lo dejó? Ella miró el llavero. Miró el símbolo que tantas veces le dio vueltas tratando de identificarlo. Un círculo casi cerrado con una línea vertical saliendo del punto abierto. No sabía qué significaba,
dijo ella. Solo sabía que era suyo. Mi papá me dio este llavero cuando abrí la empresa. Es el símbolo que él usaba para firmar sus papeles, algo muy suyo, que nunca le expliqué a nadie porque no me pareció necesario. Hizo una pausa. Cuando no lo hallé en la mañana, pensé que se me había perdido, hasta que llegué a la nota. Se quedó mirando el objeto. Leí esa nota como 5 veces. Fue lo único honesto que pude escribir en ese momento. Con eso bastó. Hubo un silencio que creció despacito entre los dos, no un vacío, sino el tipo de silencio que está lleno. Como cuando 2 personas se dan cuenta de que la plática llegó al punto donde las palabras no alcanzan pero siguen siendo lo único que hay. Necesito decirle algo, soltó Ximena con una voz firme pero que no le salía fácil. Y necesito decírselo antes de que pase cualquier otra cosa. Él se quedó quieto, no con tensión, sino con atención. Estoy embarazada, lo dijo sin quitarle la vista de encima. Y no es una situación simple. Hay cosas que todavía estoy arreglando, del pasado, de lo que viene. Pero usted tiene que saberlo antes que nada. Mateo se le quedó viendo un tiempo que ella no pudo calcular. No hubo sorpresa en su cara. Hubo algo más hondo. Esa expresión de quien recibe un dato que acomoda las piezas de un rompecabezas que andaba queriendo armar. Gracias por decírmelo, dijo él al fin. Pensé que merecía saberlo. ¿Está bien? Ella parpadeó. Era una pregunta simple con respuesta compleja. Sí. ¿El bebé? Está bien. Todo como debe ser. Él asintió despacio. Se quedó mirando el llavero en la mesa. Luego lo deslizó hacia ella. Quédeselo, dijo. Mateo. No es obligación. Es porque fue lo que nos puso en el mismo lugar. Y porque hay cosas que tienen su propio peso, y no hay que entenderlas del todo para respetarlas. Ella se quedó mirando el llavero un momento. Luego lo cerró en su palma. El sol se estaba metiendo por la ventana de planeación, echando luz dorada sobre los escritorios y las computadoras, pintando de color oro el polvo que flotaba. Y había en ese atardecer algo que Ximena sintió en la piel como el inicio de algo. No el inicio ruidoso de las historias que se anuncian a gritos, el inicio quieto, de esos que no necesitan avisar porque saben que van a durar. El reconstruirse no es parejo. Eso es lo que nadie te avisa. Uno piensa que hay una raya limpia entre el antes y el después, que un día despiertas del otro lado, ya curada, ya lista. Pero el reconstruirse de verdad es una serie de días que van para el lado correcto, mezclados con otros que parece que te jalan de vuelta al centro. No al pasado, sino al vacío del medio. Ese espacio borroso donde lo viejo ya se fue, pero lo nuevo todavía no llega bien. Ximena conocía ese espacio. Llevaba semanas viviendo ahí, y lo que aprendió fue que seguir caminando era la única forma de cruzarlo. Los meses fueron llegando con ese calorcito de Guadalajara que va subiendo poco a poco, el viento que no para, el cielo siempre azul como un recordatorio de que hay cosas más grandes que las broncas de uno. La panza crecía con la misma constancia tranquila, centímetro a centímetro, y había en ese crecimiento una especie de ancla que Ximena no esperaba. Como si tener algo concreto que dependiera de ella la obligara a ser más fuerte que el miedo que todavía le salía de vez en cuando en las madrugadas, el miedo de no dar el ancho, de no saber, de estar en el momento equivocado. Mateo había pasado por un proceso parecido al de descubrir un continente que creías conocer, pero del que estabas equivocado en las orillas. Había regresado al piso de planeación en los días después de lo del llavero con una presencia distinta, más directa, sin tanto rodeo. Ya no había pretextos de oficina. Había nada más el hecho simple de aparecer, de sentarse con ella cuando había un hueco, de preguntar cómo iba el día, no por protocolo, sino porque de veras quería saber. Ella fue contestando con la neta. No todo de un jalón, sino a pedazos, conforme la confianza se iba armando, con la lentitud que hace falta cuando 2 personas llegan cargando historias que hay que acomodar antes de que tengan sentido. Él escuchaba sin interrumpir. Hacía preguntas en el momento justo. Había en él una cualidad que ella fue llamando despacito solidez. No la solidez de quien no se mueve, sino la de quien se mueve, pero no se cae. Un sábado apareció en la casa de la tía Elena. Ella le había mencionado dónde vivía en una plática, y él llegó con una bolsa de pan dulce recién salido del horno, y ninguna explicación más que un «vine a ver cómo andaban».
La tía Elena abrió la puerta, lo vio el pan y le dijo: «Pásale, el café ya está listo», como si lo estuviera esperando. Y chance sí. Se quedaron sentados a la mesa de la cocina 1 hora y feria. Mateo arregló la puerta del balcón, que rechinaba desde hace meses, y que ninguna de las dos se había animado a llamar a alguien. Agarró la caja de herramientas que estaba en el pasillo, como si supiera dónde estaba. La tía Elena le señaló sin mucha ceremonia, y arregló el problema con esa calma de quien no anda buscando que le den las gracias. La tía Elena se quedó mirando desde la ventana y luego le dijo a Jimena en voz baja mientras lavaba las tazas: «Este sí se queda». Jimena no contestó, pero el corazón le hizo algo que ya no podía ignorar. A las citas con la doctora Montoya, Mateo empezó a ir. No a la primera ni a la segunda, sino a la tercera, cuando Jimena mencionó un viernes por la tarde que la cita era al día siguiente y él solo soltó: «Yo puedo ir contigo si quieres». Ella se le quedó viendo. No era una propuesta planeada, era simple, directa, de esas que no inflan ni quitan valor a lo que se ofrece. «Ándale», dijo ella. Fueron juntos. La doctora Montoya no anduvo preguntando qué pito tocaba él ahí. Nada más lo incluyó en la plática, con la naturalidad de quien ya ha visto muchas formas de familia en ese consultorio. Mateo se quedó callado casi todo el tiempo, pero con una atención total, haciendo la única pregunta que importaba cuando la doctora explicó cómo iba todo. «¿Ella está bien?». La doctora sonrió. «Está perfecta». Esa tarde, en el estacionamiento del consultorio, mientras el sol tapatío pegaba en el pavimento con esas ganas que te piden sombra, Mateo dijo: «Una niña». «Una niña», confirmó Jimena. Él se quedó callado un momento, mirando al frente. Había en su cara una expresión que ella ya sabía reconocer, como el momento en que algo rompe la armadura que uno se pone con los años y llega directo, sin avisar, simplemente llega. «¿Ya tienes nombre pensado?» «Todavía no. Cambio a cada rato». Hizo una pausa. «La tía Elena dice que se va a llamar Lucía». La tía Elena suele atinarle a las cosas. Jimena se rió, una risa cortita pero de verdad, y había en el sonido de esa risa algo que se le había olvidado que tenía adentro: ligereza. No la ligereza de mentiras de quien se fuerza a estar bien, sino la de a de veras, la que nace cuando estás en buena compañía. La bronca, cuando llegó, no avisó. Valeria había estado muy quieta por semanas, una quietud de estrategia, y había una razón que Jimena supo después. Las cosas entre ella y Santiago se estaban poniendo color de hormiga de una forma que nadie vio venir, y Valeria andaba demasiado ocupada con su propio relajo para fijarse en el de Jimena. El problema era el departamento. Con la panza ya imposible de tapar y el bebé con fecha para llegar en poco más de 2 meses, Santiago se dio cuenta de que el departamento en la Americana le quedaba chico a la vida que venía, y que había gastos que calculó mal. También hubo un lío que Jimena supo por Lupita. El hijo de Valeria, el bebé que crecía con Santiago a un lado, no era de Santiago. Nunca lo fue. Esa información salió en un examen que Santiago pidió por su cuenta, sin decirle a Valeria, justo cuando las peleas entre los dos ya eran de las que oyen los vecinos. Lo que empezó como una traición planeada se volvió para Valeria un plan que se le estaba cayendo encima. Ella quería el apellido, la lana, la imagen de una familia armada sobre algo que no era cierto, y cuando la verdad sale, no trae aviso de privacidad. Jimena estaba en el pasillo de la oficina el martes, cuando Valeria salió de una junta con el paso más rápido de lo normal. Santiago salió luego por la misma puerta, y el pasillo se volvió, en segundos, ese tipo de escenario que nadie escoge, pero que a veces es el único que hay. Santiago dijo algo en voz baja que Jimena no alcanzó a oír. Valeria contestó con voz de quien ya va a perder los estribos. La gente alrededor se fue parando. El silencio se regó como aceite en el agua. «El hijo no es tuyo», soltó Valeria en algún punto, y esa frase sí la oyeron todos porque ya no fue susurro. Nunca lo fue. Necesitaba una salida, Santiago. Tú eras la salida más fácil. El pasillo se quedó helado. Santiago se hundió en sí mismo, con esa cara de quien recibe un golpe que ya sabía que venía, pero para el que no se preparó. Y hubo en la escena algo que Jimena no esperaba sentir. No fue gusto ni venganza, solo una tristeza de lejos por un hombre que fue parte de su vida y que ahora estaba cosechando lo que sembró sin darse cuenta
de que la siembra también fue contra él. Fue justo ahí cuando Mateo entró al pasillo. Leyó la escena en segundos. Jimena de un lado, la panza ya bien puesta bajo la blusa floja, la cara bajo control. Santiago inmóvil con la cara deshecha. Valeria en medio de un relajo que ella misma armó. Y la gente alrededor, testigos mudos de algo que no era de la oficina, pero que ya se había metido hasta la cocina. Caminó hacia Jimena. No le dijo nada a nadie más. Solo se puso a su lado con esa presencia que no necesita palabras para decir, aquí estoy. Jimena respiró. El pecho se le abrió un poquito más. Valeria vio el cuadro. Mateo al lado de Jimena, la mano de él tocando apenas el codo de ella, la cercanía que ya no se podía tapar, y algo en la cara de Valeria se rompió. No fue dramático, fue una rajada interna que se le vio en los ojos, en cómo se le cayó la máscara cuando el cálculo dejó de funcionar. Ella está embarazada y tú ni sabes de quién es, soltó Valeria señalando a Jimena con una voz que ya no era el personaje que ensayó, era nada más una mujer que se quedó sin piso y se estaba cayendo. Puede ser de Santiago, puede ser de cualquiera. El pasillo se quedó mudo. Mateo miró a Valeria con una calma que dolía más que cualquier grito. Eso no es asunto suyo, dijo él, nada más. La voz bajita, la autoridad de quien no necesita gritar. Y tampoco es lugar para esto. Valeria abrió la boca, la cerró. El personaje se le había ido y lo que quedó fue solo una mujer con la panza grande, el plan hecho pedazos y cara de haber llegado al final de un camino que ella misma hizo chueco. Santiago miró a Jimena un segundo, una mirada que traía todo el peso de lo que fue y ya no sería, y luego se fue hacia el elevador sin decir nada. El pasillo se fue vaciando. La gente regresó a sus pláticas, a sus pasos, a sus pantallas. La vida siguió como siempre sigue, mientras que dentro de los que se quedaron las cosas, se quedaron justo donde habían caído. Mateo se quedó al lado de Jimena. «Vente», dijo él. Una palabra, la misma de hace meses, en la cantina, la noche que cambió todo. Y ella, como esa noche, no tuvo cómo decirle que no. Se fueron al balcón del último piso, un espacio que técnicamente era para los jefes, pero que casi nadie usaba. El viento de Guadalajara pegaba fuerte ahí arriba, con la ciudad extendiéndose entre ellos y el horizonte. «¿Estás bien?», preguntó él. «Sí». Se quedó mirando a lo lejos. «Lo raro es que sí estoy bien». «¿No es raro?». «Sí es. Tenía todo para ser el peor día. Tal vez sea el día en que lo peor ya quedó atrás». Ella se volteó a verlo, y hubo en esa mirada, en la de ella, en la de él, una plática que no era nueva, que se había armado paso a paso en las semanas anteriores, en las tazas de té, en los reportes marcados, en la puerta arreglada, en las citas médicas, en las noches del balcón de la tía Elena. «Mateo», dijo ella con una voz bien honesta, «necesito que entiendas que todavía me estoy encontrando, que hay cosas que no he resuelto, que esto», señaló su panza con un gesto suave, «es real y es grande, y va a cambiar todo de una forma que ninguno de los dos puede ver ahorita». Él se le quedó viendo mientras el viento le movía el pelo. «Lo sé», dijo él, «y aún así, aquí estoy». Hizo una pausa. No por impulso, ni por lástima, por elección. La ciudad se abría entre ellos y el cielo, y había en el horizonte esa luz que viene antes de que se acabe la tarde, dorada, larga, de esa que te hace entender por qué la gente siempre ha querido pintar los atardeceres tapatíos. Jimena ya no dijo nada. Solo se quedó ahí junto a él, con el viento y la certeza tranquila de que algunas cosas que parecían pérdida eran, en realidad, la vida haciendo espacio para lo que de veras valía la pena. Hay una intimidad que no tiene nombre. No es amor todavía, o sí lo es, pero no del que se anda gritando. Es algo previo. Es el amor que está en los detalles antes de que uno decida llamarlo amor, porque los gestos siempre llegan antes que las palabras. Está en la taza de té que te dejan en la mesa sin que la pidas, en cómo alguien camina despacito por el pasillo cuando ve que estás hablando por teléfono y no quiere interrumpir. En el silencio compartido en un balcón que no cansa porque ya entendieron que callar también es platicar. Jimena fue conociendo a Mateo así, en las cosas que él no anunciaba, en las formas chiquitas en que estaba presente de un modo que Santiago nunca estuvo,
ni en los 4 años que durmieron juntos. Los meses de en medio del embarazo tenían otro ritmo. El cuerpo halló un nuevo equilibrio. Los ascos se fueron, la panza llegó a ese punto donde ya es definitiva, pero todavía no pesa tanto, y Ximena sentía una energía que no esperaba, una claridad que la sorprendió. Chambeó más que nunca en ese tiempo, no por huir, sino por estar presente de verdad en lo suyo, por primera vez sin la nube del desgaste emocional estorbándole la vista. Mateo había reorganizado sin decir nada la carga de trabajo en el piso para que ella no tuviera que andar dando vueltas de más. Nadie dijo nada directo, pero Lupita le echó a Ximena una mirada que lo decía todo. En la oficina ya se sabía, como se sabe todo en esos lugares, y había ese respeto de quien no pregunta lo que no le cuentan. La tía Elena se volvió la pieza clave para el cuarto. Llegó una tarde con una bolsa llena de estambre de colores y declaró que iba a tejer los primeros meses de la niña con sus propias manos, un proyecto más grande que cualquier tejido que hubiera terminado en años. Ximena no le dijo nada, dejó que su tía anduviera con sus agujas y sus planes, con el corazón tibio por el cariño que iba en cada hilo. Mateo fue a ayudar a armar la cuna un domingo. Era de esas cosas que hacía con naturalidad. Aparecer cuando había algo práctico que hacer, sin andar con rollos sentimentales pesados. Desarmó la caja, acomodó las piezas en el piso de la sala de la tía Elena con una paciencia que enseñaba su lado que no salía en la oficina, y armó todo en menos de 1 hora, mientras la tía pasaba el café y renegaba de los instructivos en 6 idiomas. Cuando la cuna quedó lista, se quedó mirándola un momento en silencio. Hubo en esa mirada algo que Ximena guardó sin saber bien qué era. Como quien se imagina la escena que va a pasar ahí, como quien se ve dentro de un futuro que todavía es sospecha, pero que ya pesa de verdad. Ella le puso la mano en el brazo suave. Él se volteó. Estaba cerca, y había entre los dos un aire tan cargado de cosas no dichas que hasta se sentía espeso. «Gracias por estar aquí», dijo ella. «No quiero que me des las gracias por eso», soltó él con voz bajita. «No quiero ser una visita». Fue lo más directo que había dicho. Ella lo miró con esos ojos que él ya sabía leer, los que pesan las cosas antes de contestar. «Entonces no lo seas», dijo ella. Había una sencillez total en esas 3 palabras que resumía semanas de historias y de irse armando con cuidado. Y Mateo entendió, no con un discurso, sino agarrando los dedos de ella entre los suyos y quedándose así un rato, quieto, mientras la tía Elena hacía ruido en la cocina a propósito. Los días que siguieron fueron distintos, no de un modo que el mundo notara luego, sino por dentro, como cuando cambia la temperatura 1 grado y el cuerpo ya sabe antes que la piel. Caminaban juntos en la oficina como lo que eran, sin esconderse, sin andarse luciendo, sin esa pose que a veces es puro miedo. Eran 2 personas que hallaron un camino y lo seguían con los ojos abiertos. Una tarde, la doctora Montoya le habló a Ximena por un detalle del examen de la semana pasada. Había algo en la sangre que pedía atención, nada de urgencia, pero sí reposo y cuidar la dieta. Ximena anotó todo con calma, pero al colgar se quedó con el celular en la mano y la cabeza dándole vueltas, porque era la primera vez que salía un aviso en un proceso que iba muy tranquilo. Mateo estaba ahí cuando colgó. Ella le contó lo que le dijeron, con la objetividad de quien procesa mientras habla. Él escuchó sin interrumpir. «¿Cuándo es la revisión?», preguntó él. «El jueves». «Yo voy». Ella no le peleó. Y en esa falta de pelea había algo que también era un cambio, porque Ximena fue por años de las que pelean cualquier ayuda, de las que checan si se la merecen antes de aceptarla, de las que usan la independencia como escudo. Estaba aprendiendo despacito la diferencia entre necesitar a alguien y querer a alguien al lado. Las 2 cosas podían estar juntas. El jueves, la revisión salió normal. La doctora ajustó las vitaminas, dio unas guías de ritmo de chamba y dijo que la bebé estaba en excelente posición. Mateo oyó todo con la misma atención de siempre y en el estacionamiento solo dijo: «Está bien», como si necesitara decirlo para creérselo del todo. Lo que pasó esa misma semana, del lado de Santiago y Valeria, le llegó a Ximena por caminos que no buscó. Simplemente llegó, porque así son los chismes en las ciudades. Vuelan y llegan sin invitación. Santiago se había salido del departamento de la Americana.
Valeria estaba sola con la panza ya muy grande y un bebé cuya paternidad se volvió de pronto una pregunta abierta. El papá de verdad, alguien que Jimena no conocía, cuyo nombre sonó nada más como el otro, se había pelado antes de que Valeria se animara a decir la neta. Y el plan que parecía tan sólido resultó ser lo que siempre fue: una construcción en la arena, bonita por fuera y hueca por dentro. Jimena recibió la noticia sin sentir lo que esperaba. No hubo gusto, hubo una tristeza tranquila por el bebé que vendría en medio de ese relajo, por lo que Valeria hizo con una amistad que sí fue real, por el tiempo que duró la mentira y por lo que destruyó en el camino. Lupita le dijo una tarde: ¿no vas a hacer nada con eso? ¿Hacer qué?, contestó Jimena. Ya está hecho. El tiempo tiene su forma de cobrar las cuentas que uno no tuvo que cobrar. Hubo una tarde ya en el 7º mes en que Jimena estaba en el balcón de la tía con el sol bajando y la mano en la panza. Lucía, el nombre se quedó porque la tía Elena lo dijo y ya no hubo otro, se movía con esas ganas de las tardes. Jimena se quedó sintiendo ese movimiento un rato, sola, antes de que llegara Mateo. Él llegó con flores, no de las caras de florería de plaza. Eran flores sencillas, de esas de jardín de casa o de puesto de mercado, rosas y amarillas, en papel estraza. Las puso en un florero en la cocina sin tanto rollo y se sentó con ella en el balcón. ¿Está despierta, Lucía?, preguntó él. Sí, parece que anda entrenando para algo. Él puso la mano en la panza con la naturalidad de quien ya lo ha hecho 1000 veces, y ese gesto resumía todo lo que había cambiado. Ella sintió la mano de él, su propia mano encima de la de él, el movimiento de Lucía adentro como una plática secreta. ¿Tienes miedo?, preguntó ella de pronto sin planearlo. Sí, dijo él sin dudarlo. ¿De qué exactamente? De no dar el ancho. Hizo una pausa. De llegar tarde a algo importante. De no entender lo que me toque entender. Jimena se quedó mirando a lo lejos. Yo también tengo miedo de no dar el ancho, dijo ella. De ser mamá sin instructivo, sin ensayo, sin la versión de la vida que había planeado. Nadie tiene instructivo. Ya lo sé. Pero a veces parece que todos los demás sí, y a mí se me perdió el mío. Él se volteó hacia ella. Prefiero ir sin instructivo que ir con uno que te lleva al lugar equivocado. Fue lo más honesto que había dicho de sí mismo. Y Jimena lo guardó con la misma atención que guardó el llavero, la nota y cada detalle que armó a ese hombre en su memoria. Lucía dio una patadita bajo las 2 manos. Los dos se rieron al mismo tiempo, una risa cortita, de esas que nacen cuando el momento es demasiado bueno para guardárselo. Y hubo en esa risa, en el atardecer tapatío, en las flores de la cocina y en la panza crecida, algo que por primera vez hizo que la palabra familia sonara posible dentro de Jimena sin tener que ponerle peros. Los últimos meses de un embarazo tienen su propio paso, más lentos en unas cosas, más urgentes en otras, como si el cuerpo y el mundo se estuvieran poniendo de acuerdo para un evento que no espera a nadie. Jimena entró a la recta final con una calma que hasta a la doctora Montoya le extrañaba. No la calma de quien no sabe lo que viene, sino la de quien ya llegó a ese punto y decidió estar ahí de cuerpo presente. El departamento de la tía Elena ya era otro. El cuarto de visitas ahora era el cuarto de Lucía, con la cuna lista, la cómoda que Mateo y la tía pintaron de blanco una tarde, y la ropita doblada con ese cuidado exagerado de quien todavía no sabe bien cómo doblar cosas de bebé pero le echa ganas. La tía Elena terminó, por puro milagro, la mitad de lo que prometió tejer. Una mantita color crema con orillas rosas que puso en la cuna como si fuera el tesoro más grande, y en parte sí lo era, porque traía todo su cariño. Mateo ya era de la casa, la tía Elena hasta le dio llaves. No hubo discurso, nada más se las dio un día diciendo: la puerta de abajo a veces se traba, esto te ayuda. Él las guardó con seriedad y nunca dijo nada del peso de ese gesto porque no hacía falta. La tía ya lo había dicho todo. En la chamba, Mateo organizó con recursos humanos y con Jimena un plan para su incapacidad que respetara lo que ella necesitaba y no dejara los proyectos colgados. Ella se pasó los últimos meses dejando todo anotado con un detalle que sus compañeros admiraban. «¿Vas a dejar todo tan bien que te vamos a extrañar antes de que te vayas?», le dijo Lupita,
Y Jimena se rió porque no había de otra. También hubo en ese tiempo una plática que tenía que pasar y que se fue dejando por el ritmo de los días. No por olvido, sino por ese aplazamiento de cuando sabes que una charla va a cambiar el suelo y prefieres sentirlo firme un poquito más. Fue una noche de semana, después de cenar, cuando la tía se salió con el pretexto de ir a ver a la vecina. Mateo y Jimena se quedaron solos en la sala, con un silencio que ya no era incómodo, pero que esa noche pesaba distinto. Él empezó. «Quiero hablar de algo», dijo con esa voz directa de las pláticas importantes. «De lo que sigue». Ella lo miró, con la panza ya muy grande y los pies subidos en un banquito, como le encargó la doctora. «Sé que hay cosas que no hemos dicho sobre qué somos nosotros, sobre qué soy yo para Lucía». Hizo una pausa. «Y no quiero que esto siga sin nombre, porque no quiero que llegues al hospital pensando que estás sola. No pienso que estoy sola. Lo sé, pero quiero que sepas que yo escojo esto». La miraba de frente. «No como un favor, ni para tapar huecos, como una elección mía, con todo lo que eso trae». Jimena se quedó callada. El ventilador movía el aire despacito y afuera se oía el ruido de la ciudad que no se para. «Necesito preguntarte algo», dijo ella al fin. «Dime, sabes que ella puede no ser hija de Santiago». Lo dijo clarito, sin vueltas. «Pero también sabes que puede serlo. No he hecho el examen porque no había urgencia. Y cuando nazca...» «Jimena», dijo su nombre con esa firmeza que te da seguridad. «Eso no cambia nada de lo que te dije». Ella lo miró con la pregunta real, la que da miedo hacer. «¿Cómo puedes estar tan seguro antes de saber la respuesta?». Él tardó en contestar, y cuando lo hizo, fue con voz de quien ya caminó mucho, porque ya vi cómo es cuando uno escoge por miedo. Ya armé cosas así, tratos con el mundo donde yo haría esto si pasaba aquello, amaría si fuera de tal modo, me quedaría si me aseguraban algo. Hizo una pausa. Nunca funcionó, porque el amor con condiciones no es amor, es un negocio. Miró la panza de ella. «Lucía ya existe para mí, sea lo que sea que diga un papel». Jimena se le quedó viendo un tiempo que no supo cuánto fue, y sintió dentro de ella, en ese lugar que se quedó vacío por la traición y la pérdida, algo nuevo creciendo con la misma fuerza que Lucía, algo sólido, real. «Yo también escojo», dijo ella, y esas 3 palabras bastaron. La tía Elena regresó de lo de la vecina 20 minutos después, con cara de no haber estado con ninguna vecina, y los halló de la mano en el sillón, con ese silencio de cuando las cosas ya están bien. Puso su bolsa en el perchero, se fue a la cocina a hacer té, y se puso a canturrear bajito, como hace la gente que está contenta sin tener que anunciarlo. La madrugada del parto llegó un jueves. Jimena se despertó a las 3 con un dolor distinto a los de las últimas semanas. Este traía ritmo, cadencia, de esos que la doctora le dijo: «Vas a saber porque va a ser diferente». Lo era. Se quedó acostada unos minutos nada más respirando y checando el tiempo. Luego se levantó despacito. La tía Elena ya andaba despierta. Jimena se había fijado que su tía dormía muy ligero últimamente, como si el instinto la tuviera alerta. Estaba en la cocina con su bata y pantuflas, mirándola con ojos que ya sabían. «¿Ya?», dijo la tía. «Ya». La tía fue por la maleta que ya estaba lista. Jimena le mandó mensaje a Mateo. «Ya es hora». La respuesta llegó en 2 minutos. «Voy para allá ahorita». Llegó en menos de 20 minutos. Jimena estaba en la sala con todo listo y respirando como aprendieron en el curso que tomaron juntos. Cuando él entró, con esa cara de estar presente pero también asustado, los ojos directos a ella sintió lo mismo que en el pasillo de la oficina meses atrás, que el aire le entraba completo. «¿Todo bien?», preguntó él acercándose. «Todo bien». Él agarró la maleta sin preguntar, le dio la mano, miró a la tía Elena. «Nos adelantamos, allá nos vemos». La tía asintió con cara de estar aguantando la emoción con las 2 manos. En el carro hubo ese silencio de las cosas grandes. Él manejó con cuidado pero sin perder tiempo, presente, con la mano estirada hacia la de ella en cada pausa entre los dolores. Guadalajara pasaba por las ventanas en la oscuridad, las luces de las gasolineras, los semáforos en preventivo, la ciudad durmiendo mientras la vida de ellos estaba bien despierta. En el hospital los recibieron con esa eficiencia tranquila de quien hace eso con amor.
Mateo se quedó con ella en todo, en la entrada, en el cuarto, en la espera que pesa. La tía Elena llegó después y se quedó afuera cuando hizo falta, pero asomaba la cara a cada rato con cara de estar rezando. Las horas pasaron con el ritmo del parto. Lento a veces, fuerte otras. Mateo no soltó la mano de Jimena, no dijo frases de librito. Se quedó ahí, presente, con la cara seria y tiernamente asustada, los ojos en ella, la mano firme, y cuando llegó el llanto, agudo, fuerte, bien vivo, el cuarto cambió por completo, como si hubiera un antes y un después marcados por ese sonido. Jimena lloró sin poder parar, no de dolor. El dolor ya se había quedado en el cansancio. Era otro llanto, el más hondo, el de quien llega al otro lado de algo muy grande y halla algo todavía mayor. La doctora Montoya hizo lo suyo con manos seguras y luego le puso a Lucía en el regazo. La niña era chiquita, coloradita, con la frente arrugada como quien acaba de llegar a un mundo que no entiende. Y había en sus ojos algo que Jimena reconoció luego. Era muy ella, era suya. Mateo estaba al lado. Ella lo oyó antes de verlo. Un suspiro diferente, contenido un segundo y luego soltado despacio. Levantó los ojos hacia él. Había en la cara de Mateo una expresión que ella nunca le había visto y que supo que nunca olvidaría. Era la cara de quien ve algo que lo cambia todo, con la enormidad de quien entiende, en ese segundo, lo que puede ser la vida cuando dejas de protegerte y la dejas llegar. «Está hermosa», dijo él, con una voz que se le olvidó ser seria. Jimena miró a Lucía y luego a él. «Sí, parece que la vida me quiso dar otra oportunidad». La manita de la bebé se cerró en el dedo de Mateo cuando él la tocó apenas, ese reflejo de recién nacido que parece elección, pero es instinto, y que esa noche decidió ser las dos cosas a la vez. Y había en ese gesto, en ese dedo chiquito agarrando al grande, algo que era más grande que los dos y que traía todo. La cantina, el saco, la nota, el llavero, los reportes, la puerta arreglada, las flores, los miedos dichos en el balcón, la llave en el perchero. La tía Elena entró al cuarto con los ojos rojos de haber llorado afuera. Se quedó en la entrada mirándolos a los tres y se quedó así un momento que ninguna palabra podría mejorar. Luego dijo, con su voz de decir verdades, sabía que iba a ser perfecta. Y Lucía, como si hubiera entendido, abrió los ojos un segundo, esos ojos oscuros y nuevos, y miró el cuarto lleno de gente que ya la amaba antes de que ella hiciera nada para ganárselo. El amanecer de Guadalajara entró por la ventana del hospital con luces doradas. La ciudad despertaba afuera con el ruido de los camiones y los pájaros, y adentro de ese cuarto, el mundo se hizo chiquito y completo al mismo tiempo. El tamaño de una niña nueva en los brazos de una mujer que llegó ahí cruzando cosas que parecían imposibles, con el hombre correcto al lado y la tía que fue hogar cuando el hogar se tuvo que reconstruir. Jimena se quedó mirando a Lucía un tiempo que no se midió en minutos, y sintió una paz distinta a todo, no la paz de no tener broncas, sino la paz de quien ya llegó, de quien ya encontró, de quien entiende que algunas pérdidas son, en realidad, el mero camino. Hay historias que uno cuenta a los demás, y hay historias que uno se cuenta a sí mismo, en el silencio de las madrugadas, cuando la bebé por fin se duerme, y el mundo de afuera es un ruido lejos que no cabe en el mismo cuarto. Jimena aprendió la diferencia en esas primeras semanas después del hospital. Semanas de estar cansadísima, pero con el corazón lleno, porque la vida real no tiene contradicciones, nada más capas. Lucía llegó con una fuerza de esas que no necesitan gritar para llenar todo el espacio. Era una bebé que dormía tan bien que hasta la tía Elena se sacaba de onda y despertaba con una puntualidad de relojero. Jimena entró a la maternidad sin manual y descubrió que el mapa se iba dibujando al caminar, que cada día enseñaba lo que el anterior no traía, y que el amor por ese ser chiquito no necesitaba clases para ser total. Mateo pidió vacaciones, no una semana, sino 3. La jefa de finanzas hasta parpadeó cuando él avisó, y él solo soltó con naturalidad. Hay una recién nacida que necesita que la gente a su alrededor no ande pensando en la chamba. La jefa asintió con una sonrisa que decía más que cualquier papel. Se la pasaba en casa de la tía Elena, no como visita, sino como parte de todo. Se despertaba cuando Lucía despertaba, sin que nadie se lo pidiera. Ya sabía a qué temperatura le gustaba el baño a la niña
y cómo cargarla para que se calmara rápido. Hacía el desayuno sin que lo llamaran. Arregló la ventana del cuarto de la tía que no cerraba bien desde hace 2 años. Se quedaba callado cuando Jimena ocupaba silencio y platicaba cuando ella ocupaba oír una voz. La tía Elena le dijo una tarde en la cocina mientras Jimena dormía: «Sabes que te veo y me das lástima». Mateo la miró con una ceja levantada. «¿Por qué lástima? Porque vas a amar a esta niña con todo y vas a tener que aprender a compartirla con el mundo. Y eso duele un poco». Hizo una pausa. «No es lástima de la mala, es de la buena, de cuando quieres tanto que hasta cala». Él se le quedó viendo a la tía, y hubo en su mirada algo que ella reconoció como neta. Era justo así. El examen se hizo a la 4ª semana de Lucía. Llegó el momento con la calma de quien no huyó, pero esperó el tiempo justo. La doctora Montoya les dijo a qué laboratorio ir y les explicó todo sin drama. Era un examen simple, una muestra, y el resultado en unos días. Ximena lo platicó con Mateo antes, no para pedir permiso ni para negociar nada, sino porque ya no se guardaban las cosas grandes. «Ya sabes que el resultado no cambia lo que dije», le aseguró él. «Lo sé, pero necesito saber». «Sale». Hizo una pausa. «Quiero saber contigo». Fueron juntos. Lucía se durmió en su portabebé toda la cita con esa paz de quien no sabe qué onda, pero está cómoda. Jimena se le quedó viendo mientras esperaban y sintió una paz rara al saber que esa duda que andaba rondando se iba a aclarar pronto. No porque fuera a cambiar el amor, sino porque la verdad completa te hace pisar más firme. El resultado llegó un martes. Jimena lo abrió sola tempranito, con la tía Elena y Mateo en la sala. No por esconderlo, sino porque ese primer momento de leerlo tenía que ser muy suyo. Leyó con los ojos recorriendo el papel de arriba a abajo hasta llegar a lo que importaba. Santiago no era el padre. Se quedó quieta un segundo. Respiró. Y hubo en esa respiración, en ese momento entre leer y reaccionar, algo que no esperaba. Alivio. No el alivio de una salida fácil, sino el de quien confirma lo que el corazón ya sabía antes que la ciencia, que Lucía era suya, totalmente suya, y que el hombre que estuvo con ella desde antes de que Lucía naciera había escogido estar ahí sin que ningún papel lo obligara. Salió del cuarto con el resultado en la mano. Mateo se paró del sillón en cuanto la vio. La tía Elena se quedó con la taza a medio camino. Enseñó el papel. Mateo lo leyó. Se quedó mirando el documento un momento, y cuando levantó los ojos hacia ella, hubo en esa mirada algo que ella guardó para siempre como uno de los momentos más bonitos. No fue cara de haberse librado de algo, ni de haber ganado. Fue la mirada de quien ya había tomado su decisión, y ahora nada más vivía en ella sin sorpresas, con la serenidad de quien sabe que escogió bien. «Entonces es nuestra», dijo él. Y esa palabra, nuestra, sencilla y definitiva, que traía todo lo dicho y lo callado, todo lo que armaron pieza por pieza desde la noche de la cantina hasta esa mañana de martes con el sol entrando por la ventana, esa palabra hizo que la tía Elena pusiera la taza en la barra y se tapara la cara con las manos, que era como ella lloraba cuando era de pura alegría. Los meses que siguieron fueron la vida que nadie planea, pero que cuando llega, parece haber sido armada con más cuidado que cualquier plan. Jimena regresó a la chamba con Lucía en una guardería cerca de la oficina, una que Mateo investigó con un detalle que Lupita llamó apasionadamente exagerado. La vida en planeación agarró su paso con Jimena más presente que nunca, más entera, con la claridad de quien cruzó una tormenta y salió sabiendo qué es lo que de veras importa. Mateo reorganizó su rutina sin andarlo anunciando. Andaba más accesible, más presente en los pisos, menos encerrado tras esa distancia que usó por años para protegerse. Los empleados lo notaron sin decir nada. Lupita solo le soltó a Jimena: «Parece que alguien abrió una ventana por allá». La propuesta fue una tarde de sol suave. Estaban en el Parque de los Colomos, caminando por los senderos con Lucía en su carriola. Era un domingo sin prisas, de esos que hay cuando la vida está en su lugar y uno puede nada más estar. Lucía dormía con el sol de la tarde en la cara, con esa entrega total de los bebés al sueño. Mateo se detuvo en un camino. Jimena se paró con él y se quedó mirando lo que él miraba: los árboles, el cielo naranja mezclándose con el azul. Él sacó algo chiquito de su bolsa,
Era un anillo sencillo, de plata, con un detalle en medio, el mismo símbolo del llavero, el círculo casi cerrado, la línea vertical en el punto abierto. Ella lo reconoció antes de entender bien, y cuando entendió, el pecho le hizo eso que hace cuando algo llega a su lugar. Esto es para acordarnos que la vida tiene una forma muy chida de coser lo que creíamos perdido, dijo él con su voz de siempre, bajita, directa, sin adornos. Y para acordarnos que algunas pausas nos salvan para siempre. Ella miró el anillo, lo miró a él, y hubo en sus ojos toda la historia que los trajo hasta ahí, la cantina, la noche, la nota, el llavero en la mano por la mañana, la junta, el objeto rodando por el piso, la voz, es suyo, los reportes en azul y rojo, la puerta arreglada, las flores del mercado, las madrugadas de citas médicas, las manos agarradas en los pasillos, el balcón con el viento, y esa madrugada en el hospital con el llanto que llenó el cuarto de algo sagrado. Acepto, dijo ella. Simple, real. Él le puso el anillo con esa calma que era su marca en todo. Lucía se movió en la carriola en ese momento, un ajuste de bebé cómodo, y los dos se voltearon hacia ella al mismo tiempo con ese reflejo de papás que ya saben leer cada ruidito. La niña dormía tranquila con la mano cerrada, la cara en paz, el mundo existiendo a su alrededor de una forma que todavía no entendía, pero que era, en toda la extensión de la palabra, segura. El sol bajó despacito sobre Guadalajara, ancho y dorado, con esa lentitud que parece un favor. El viento sopló por el parque moviendo las hojas suavemente. Y ahí, en esos segundos que se quedarían grabados, Jimena entendió de un golpe lo que tardó en ver claro. No era un volver a empezar. Volver a empezar suena a que borraste todo, a que partiste de cero como si lo de antes no contara. No era eso, era la continuación. La historia que empezó una noche, que entró a su casa sin saber que entraría a otro relato totalmente distinto. La historia que el destino empezó a tejer antes de que ella supiera que había hilo. Cada dolor, cada pérdida, cada noche en el piso del baño con una prueba en la mano, cada pasillo difícil en la chamba, cada mañana de la tía Elena con café y la palabra justa, todo fue parte de lo mismo. Nada sobró. Y ese amor, el amor tranquilo y maduro, sin los gritos de las historias que ocupan mucho ruido para existir, el amor que estaba en la ventana arreglada y en las flores de mercado y en la mano firme en el parto y en la palabra nuestra, dicha un martes. Ese amor no llegó después del dolor. Nació dentro de ella, de la misma tierra. Lucía abrió los ojos un segundo, miró a sus dos papás asomados a la carriola y los volvió a cerrar. Jimena pasó su mano por la de Mateo, el anillo frío y real en su dedo, el símbolo que por fin aprendió a ver como el inicio de una historia que todavía se está escribiendo. La tarde tapatía estaba quieta a lo lejos, plena como son las cosas cuando llegan a donde siempre debieron estar. Y la vida, que fue tan ruda aquella noche de la llave en la puerta, había cumplido sin avisar la única promesa que vale, que del otro lado de cada final hay, para quien aguanta el viaje, algo que es exactamente lo que tiene que ser.